en el ayuntamiento pues hemos estado impulsando una estrategia de recuperación y renaturalización de la ciudad, y esto es como el paso final a toda esa estrategia, a todo ese trabajo durante más de 15 años. Mi mayor motivación es que es algo en lo que creo. Yo vengo también del movimiento ecologista, también he participado en movimientos sociales, y cuando salió esta convocatoria, con la ayuda de la Universidad de Salamanca, que nos echó una mano considerable, pues vimos la oportunidad de hacer algo en lo que realmente creemos que es la renaturalización urbana, el aprovechamiento de los espacios y de los recursos que tenemos en la ciudad para incrementar los servicios que recibe la ciudadanía. En este caso, bueno, pues se trata de servicios ecosistémicos. Sin duda, la participación con la ciudadanía. Desde Santander Capital Natural teníamos muy claro que queríamos renaturalizar la ciudad, pero no solo la ciudad, queríamos renaturalizar a la gente. Es decir, que las personas sean las que demanden naturaleza, ¿no? Porque aquí podíamos llegar a una serie de espacios y una serie de actuaciones que, aunque han sido muy grandes e importantes, no se pueden quedar ahí. Lo que queríamos también era que la ciudadanía tuviera claro qué necesita y pudiera empezar a demandarlo de manera activa a los propios ayuntamientos, administraciones, y también ser partícipe de ellas, sin duda, ¿no? A través de actividades, voluntariados, aprendizajes que han vivido a lo largo de todo el proyecto. La motivación principal ha sido ver cómo verdaderamente con presupuesto se puede intervenir en el territorio, y cómo también el convencimiento por parte de los políticos ha permitido hacer una de las actuaciones más potentes que tenemos en este proyecto, que es una reserva fluvial. Es un espacio que en principio va a ser para recuperación del río, para recuperación de los hábitats, y como un escenario para los habitantes de la ciudad, que no van a poder entrar a ese lugar, pero sí van a poder ver su evolución de cómo se recupera un espacio natural. En el caso de Alcucia, una de las principales motivaciones es mejorar un espacio periurbano que está rodeado de hoteles, que estaba lleno de basura. Durante 50 años fue un espacio abandonado, lleno de basura, y veías a los pobres turistas por ahí paseando y rodeados de basura. En un momento dado decidimos que ese espacio se podía mejorar, no solo para los turistas, obviamente, sino también retornarlo a la biodiversidad original, que nos constaba que allí había toda una serie de aves que habían estado criando. Era un entorno que sabíamos que antiguamente tenía un valor ambiental y que lo había perdido. En mi caso, yo creo que es el impacto que puede llevar a generar en todo el municipio el tema de renaturalización y tratar sobre la infraestructura verde, y cómo eso puede revertir en más salud, en poder disfrutar espacios o redescubrir espacios que ahora mismo igual están escondidos o la ciudadanía no los conoce. Y bueno, cómo esto tiene impacto en la sociedad. Sí, muy, muy de acuerdo. De hecho, en que para mí la mayor motivación es el reto estratégico de saber elegir la pieza que genere un cambio, ¿no? Que tenga esta capacidad transformadora, que mire a largo término, pero que a la vez responda a unas urgencias de actualidad, y que sepa encontrar este equilibrio de ser capaz de durar y sostenerse en este cambio, que de alguna manera tiene que ser un cambio de alguna manera dilatado en el tiempo, porque reclama seguramente de vistas que van mucho más allá de los periodos cortos que son los electorales, y que de alguna manera hay que generar un consenso en que una cuestión transversal como el cambio climático pues va a afectar a las ciudades en lo mejor y en lo peor. En este sentido, las ciudades como elementos transformadores y los ciudadanos y ciudadanas, digamos, como agentes del cambio involucrados. Y esto genera un cambio total y radical en la manera de concebir las ciudades, en la manera de cómo nos gobernamos a nosotros mismos, y en cómo pedimos esas transformaciones y cómo las gestionamos. Bueno, pues en mi caso es una clara vocación hacia la educación, la sensibilización medioambiental de siempre, y el claro convencimiento de la importancia, ¿no? de la naturaleza, de la presencia de la naturaleza en la ciudad. Bueno, claro, el tema central, la renaturalización, para mí no era como la motivación principal, porque creo que el hecho de hacer entrar la naturaleza a la ciudad es básico.
no solo ya para la biodiversidad en sí, que sería como quizá mi principal motivación, sino también por todo lo que supone, ¿no?, a nivel de salud de la ciudadanía, tanto física, ¿no?, como mental, y este contacto con el verde. Entonces sí que está siendo un proyecto como muy duro en cuanto a ejecución, ¿no?, por los plazos, por las contrataciones, toda la parte administrativa. Pero como nos gusta tanto lo que estamos haciendo, pues lo estamos como viviendo muy positivamente, aunque estamos sufriendo por algunos temas, ¿no? Pero quizá esta era la principal motivación. Pues una de las principales motivaciones es corregir esas injusticias medioambientales. La naturaleza está ahí, pero no todos disfrutamos de ella del mismo modo, y creo que es importante, a través de estos proyectos financiados por la Fundación Biodiversidad, pues acometer y solucionar estas justicias ambientales. Pues mi mayor motivación ha sido que yo creo que ha sido una oportunidad para trabajar proyectos que se planteen introducir la naturaleza en las ciudades. Es decir, que aquello que pensábamos que solamente podía estar fuera de las ciudades, ahora hemos visto que también puede estar adentro si estos espacios verdes y estas zonas de oportunidad que tenemos dentro de las ciudades las tratamos de otra manera. Y esto seguro que va a ser una gran mejora para las ciudades y para los ciudadanos. Llevo 20 años trabajando en el ayuntamiento, y esta última fase de mi trabajo estoy descubriendo, porque me metí en proyectos europeos, y te das cuenta de que todo va muy dirigido a renaturalización, todo va a mejora de lo que hablamos de la salud, de la percepción del ciudadano. Y sí que es verdad que, claro, llevo un proceso de aprendizaje de muchos años y que me están dirigiendo, y al final he comprado el producto, y la verdad es que estamos súper motivados con esto, y me gusta el concepto, y tengo la posibilidad de implementarlo en mi ciudad, o sea que es una oportunidad única. Pues que es necesario sobre todo aprender y saber. Hay que saber qué tienes para poder mejorarlo. Y entonces es importante, aunque parezca una pérdida de tiempo, pero es importante conocer el territorio, conocer cuáles son las problemáticas, porque eso no cambia a lo largo del tiempo. Puede empeorar o se pueden intensificar, pero hay que identificar cuáles son los problemas del territorio, las fortalezas, planificarlo para luego poder ejecutarlo. Primero, tomarte las cosas con calma. Pero no con mucha calma, porque el tiempo al final aprieta. Y luego después es intentar explicar muy bien antes de actuar. También después, porque generalmente antes de actuar la gente no te hace en general mucho caso, y generalmente reflexiona después de que has actuado. Pero el antes es importante, sí. Yo creo que tener un equipo, un partenariado, un grupo de socios variado en el que estén representadas distintas entidades, no solo los ayuntamientos, que son fundamentales, sino también pues quizá entidades, organizaciones conservacionistas, como puede ser SEO, pero también de la sociedad civil. En nuestro caso hemos contado también con asociaciones de personas con discapacidad, universidades, ¿no? Nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que es la sociedad y de cómo llevar a cabo tanto la parte estratégica como luego la parte ejecutiva al final. Entonces, tener un buen grupo de trabajo y escuchar al entorno, yo creo que va a ser clave. El consejo principal, después de ver lo complicado que ha sido esa parte de coordinación y la cantidad de esfuerzo humano que hemos tenido que meter para intentar coordinar, contratar a una persona específicamente para coordinar estos proyectos. Bueno, pues como buenas prácticas o lecciones aprendidas que hemos tenido, hay una que para mí la conseguimos casi sin querer o sin ser muy conscientes, pero ha resultado ser una cosa clave, y es conseguir que el proyecto sea aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos municipales. Porque con el cambio de legislatura, la alcaldesa actual de Alcudia votó este proyecto cuando ella estaba en la oposición, y ahora lo defiende como la que más. Entonces, realmente eso consideramos ahora que lo ponemos como condición para nuevos proyectos de restauración que estamos emprendiendo en otros municipios, que todos los partidos políticos lo voten a favor, porque son proyectos que exceden 4 años. Entonces, exceden legislaturas, y lo que nos interesa es poder garantizar y asegurar que se va a continuar todo el tiempo necesario
para poder terminar el proyecto de restauración. Claro, en nuestro caso hemos sido muy ambiciosos y eso está muy bien, creo, porque al final siempre tienes que ir a máximos, ¿no? Pero creo que también hay que ser un punto más realistas o invertir más en recursos humanos para poder afrontar este tipo de proyectos, porque son proyectos de mucho presupuesto, muy transversales, que necesitas pues también muchos perfiles diferentes de profesionales, o sea, no es solo urbanistas o biólogos, es un poco de todo y que todos hablemos el mismo idioma y haya como este aprendizaje común. A ver, a mí personalmente una de las cosas, yo he trabajado mucho en los temas de comunicación, de trasladar la idea del concepto y tengo del proyecto, de los proyectos de renaturalización, y creo que lo que propondría es quitarle esa aura mística a la naturaleza y ser más realistas, para lo bueno y para lo malo. O sea, que está muy bien que haya más vegetación en la ciudad y está muy bien que haya más biodiversidad, más aves, pero las aves van a generar excrementos, las aves van a... Entonces, afrontarlo ya de entrada y de forma realista y asumiendo pues que también tenemos que ceder nosotros en algunas cosas para que los vecinos puedan estar a gusto, ¿no? Entonces, esta visión más real, no tan... La naturaleza es estupenda siempre, que, bueno, pues asumirla ya de entrada. Bueno, claro, ha sido también como un proceso de aprendizaje, ¿no? Muy interesante el proyecto. Sí que hemos aprendido como cosas muy concretas, como que en nuestro proyecto uno de sus puntos fuertes era que tiene muchas actuaciones, pero a la vez es un hándicap a la hora, ¿no?, de ejecutarlo, porque tienes que hacer muchos procesos de contratación, muchas actuaciones participativas, y quizá proyectos que tienen una sola actuación más grande, pues eso, ¿no?, te facilita. Y quizá también como desde en un inicio plantearte muy bien todo el tema pues de indicadores, de cómo los vas a calcular, porque es algo que sí que hemos hecho, pero ahora nos encontramos con la dificultad de cálculo de algunos de ellos, y el día a día no nos deja como pararnos a pensar más tranquilamente todos estos temas. Pues sobre todo que sean flexibles, que no tengan miedo a... Lo inesperado es normal cuando se empieza un proyecto, sobre todo proyectos de estas magnitudes, que aparezcan cosas que no están previstas, pero bueno, ahí es donde se ve realmente pues que es necesario colaborar con diferentes entidades, colaborar con la ciudadanía y sobre todo tirar para adelante. Es importante desde un primer momento intentar planificar a largo plazo todas las acciones que hay que realizar, porque a veces si se trabaja con acciones complejas y con proyectos que actúan en diferentes lugares, puede perderse un poco la conexión entre las propuestas. Entonces, trabajar de forma planificada a largo plazo y con una buena organización creo que es muy importante para después, bueno, siempre al final se va corriendo, pero esto mejora mucho cómo salen los proyectos. A mí hay algo que me ha llamado especialmente la atención, pero bueno, es una cosa un poco peregrina, pero sí que es verdad que en la ejecución del proyecto del río Huerva hemos tenido muchísimos problemas y muchísima inquietud vecinal por las colonias felinas que hay asociadas al río Huerva. Un tema que parece que es superficial, pero realmente por una parte está todo el impacto que tienen esas colonias felinas en un ecosistema natural sobre la biodiversidad, y por otra parte está la sensibilidad de las personas que dedican buena parte de su tiempo a esas colonias felinas y a alimentarlas y a cuidarlas. Con lo cual ha sido un tema de gestión bastante complicado que no nos lo esperábamos, la verdad. Por ejemplo, un espacio que hemos renaturalizado a orillas del río Duero, y bueno, pues algunos de mis compañeros en el ayuntamiento me preguntaban cuándo lo desbrozamos. A partir de ahí una nota de prensa, ¿no?, sobre bueno, qué es un espacio renaturalizado y por qué no desbrozamos. Pues de nuevo yo creo que de lo más bonito ha sido ese contacto con la ciudadanía, ¿no? Cómo se acercaban al proyecto un poco sin saber al principio de lo que iba, y cómo al final ha habido también casi una serie de personas tan activas que han estado a lo largo de todo el tiempo a nuestro lado y que empezaron aproximándose sin más y han acabado aprendiendo sobre mariposas, sobre caracoles, sobre polinizadores, y dando importancia y valor a muchos espacios y muchas especies, ¿no?, que no sabían que convivían con ellas en la ciudad. No es muy anécdota, pero habíamos preparado el día de la
de la fiesta de nuestro proyecto, presentación oficial, visita a las actuaciones. Y es el primer día que empezó a llover a mares, hacer 1 grado por la mañana y bueno, nos tocó el peor día del otoño para hacer las visitas de obra, pero salió muy bien. Yo quizá más que una anécdota es explicar una sensación propia al visitar las escuelas intervenidas y sobre todo aquellas que han tenido la capacidad de intervenir sobre el suelo. Entonces venimos de una cultura de la pista que hablábamos ahora, impermeable, sobre todo llana, que lo que es un elemento segregador, a nivel de género al menos, y que está claramente estudiado, que es el elemento hegemónico es la pelota y es masculino, etcétera. Y en cambio solo el hecho de incorporar unos hundimientos, unas topografías, etcétera, acaba siendo un elemento integrador, cuando muchas veces es percibido como un elemento inseguro, el hecho de poder esconderte, ¿no? Pero a la vez es un elemento pedagógico importante el permitir estos elementos más de refugio. Y creo que entender que la topografía que siempre había sido visto como algo inseguro acaba siendo un elemento integrador a nivel pedagógico, generacional, etcétera, a mí me parece una grandísima lección aprendida en este sentido. Pues una cosa curiosa, yo trabajo, por ejemplo, una de las líneas que llevo yo es la línea de balcones verdes de Lérida, y uno de los primeros talleres que hicimos para fomentar que la gente viniese, dábamos semillas para invitar a la gente que las plantase en los balcones. Y una de las semillas que elegimos fue semillas de amapolas, que son unas plantas como muy típicas, pero que normalmente no las vemos en los balcones. Pues parece mentira, y además lo propusimos como para valientes, ¿no? Porque dábamos como muchas otras semillas más fáciles, más típicas y así, y propusimos las amapolas, que teníamos una pequeña cantidad. Se acabaron las de amapolas, las primeras que se acabaron, y después fue muy bonito ver todo el movimiento que se generó cuando empezaron a brotar, a crecer las amapolas, y la gente compartía en un grupo de Telegram que tenemos, compartían las fotos, las primeras amapolas en los balcones de Lérida, y es como curioso que una cosa tan sencilla generó un vínculo y una conexión para mí real con lo que pretendíamos, ¿no? Traer la naturaleza a la ciudad. Quizá más que anécdota, ¿no? Como un poco así también como parte positiva, toda la participación ciudadana que ha habido nos ha como motivado mucho, ¿no? A seguir. Y así como anécdota, pues era muy interesante la participación en las escuelas, porque a veces parece, ¿no? Que son pues niños y niñas muy pequeños, pero tienen cosas como muy claras, y era a veces una lección porque te decían que tenían que tener patios con más biodiversidad, con más frescos, que tuvieran menos pavimento, o sea, te hablaban de cambio climático. En ese sentido, pues muy positivo, tanto esta parte de las escuelas como también de ciudadanía en general, que nos ha hecho aportaciones muy interesantes, y que a veces nos quejamos de que mucha parte de la ciudadanía pues no se tiene que hacer mucha pedagogía sobre este tema, pero también hay mucha gente pues muy sensibilizada y que sabe mucho y que participa cuando les invitas. Pues una de las cosas que más nos llama la atención siempre es que uno nunca es profeta en su propia tierra, y muchas veces pues los proyectos no están tan bien valorados, digamos, dentro de las ciudades como no están fuera de las ciudades en los que no tienen ningún impacto, pero bueno, creemos que también es un poco porque es cambiar el paradigma de lo que se estaba establecido, y estamos seguros que a medida que pasen los años pues se reconocerá pues todo el trabajo que se ha puesto por parte de la Fundación Biodiversidad en llevar a cabo todos estos proyectos, y gracias sobre todo a la colaboración de los técnicos municipales.